Los cuadros son sobrecogedores. Los inocentes rostros de los niños retratados por Bruno Amadío evocan una inquietante amargura. De sus enormes ojos parten dos lágrimas que parecen reposar en sus mejillas. Son la viva imagen de la pena y el desarraigo. No es extraño que a partir de esa turbadora presencia se haya desatado una leyenda forrada de penumbras. Amigos del misterio, sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de la leyenda de los niños llorones. Bruno Amadío es el nombre de un pintor italiano nacido en Venecia, un 15 de enero de 1911. Amadío se afinca posteriormente en España después de la Segunda Guerra Mundial. Luego se le atribuye una serie de 28 retratos conocidos como los niños llorones, mismos que son los protagonistas de una oscura leyenda. La leyenda negra que lo rodea dice que sus cuadros atraían desgracias a quienes lo poseían. No obstante, han sido obras de mucha difusión, siendo muy solicitadas sus reproducciones en países como España, Inglaterra o Suecia. La leyenda emerge con el mismo autor, Bruno Amadío o Giovanni Bragolin o Francot Seville, porque el desconocimiento alcanza incluso a su mismo nombre. Nadie parece conocer su verdadera identidad. También se ciernen las sombras sobre su nacimiento. Ni siquiera está clara la procedencia de los niños, y de tanta duda surge la leyenda. En lo que sí no hay duda es que Bruno Amadío era un joven muy ambicioso. Ardían en él deseos de triunfar en el arte y de ver reproducciones de sus obras en las paredes de las casas. Sin embargo, la fortuna le daba la espalda. Sus obras pasaban desapercibidas. Según la leyenda, Bragolin recurrió al poder del demonio para voltear esta situación. Le vendió su alma a cambio de que éste le otorgara el éxito, que hasta ese momento le había sido esquivo. Y el diablo cumplió con su parte. Las obras de Bragolin comenzaron a exponerse y a ser reconocidas. La popularidad de sus cuadros fue creciendo, lenta pero inexorablemente. En especial, una serie de 28 retratos de niños llorando. La serie maldita. Reproducciones de los mismos empezaron a verse colgadas en casas particulares de diferentes países. Pero, poco a poco, después de realizarse los retratos, una historia terrorífica se ciñó sobre los protagonistas de los lienzos, porque tan lacrimales retratos representaban la imagen de diferentes niños establecidos en un orfanato que visitó el artista después de la Segunda Guerra Mundial. Un centro sacudido poco tiempo después por un incendio que redujo el edificio a cenizas. También los 28 niños que aparecen en los cuadros quedaron totalmente calcinados y las cenizas de esta tragedia despertaron la maldición de los cuadros. El espíritu de los niños quedó atrapado en los lienzos según algunas versiones. A partir de entonces, quien tuviese en su poder uno de los cuadros o una reproducción de los mismos, se vería irremediablemente sometido por la maldición de los niños llorones. Ya en los años 50 y sobre todo durante las décadas de los 70s y 80s, estas imágenes despertaron una inquietante fascinación en países como Suecia, Turquía, Portugal o España. Pero no se trataba de una imagen más. Espíritus demoníacos habían poseído los cuadros. También las reproducciones. Aquellos que guardaban algún niño llorón comenzaron a sufrir todo tipo de desgracias. Y así parecen confirmarlo los innumerables y cuantiosos anuncios en diferentes tabloides y noticieros de varios lugares del mundo. Muchas casas decoradas con estas lágrimas infantiles ardían misteriosamente. Todo lo que había en su interior era pasto para las llamas. Los cadáveres quedaban irreconocibles. El famoso cuadro, sin embargo, se erguía incólume sobre la destrucción del fuego. La leyenda advierte que en las noches en que se producen los incendios, la figura del niño retratado sale de los límites del marco y se adentra en los aposentos.
donde descansan los habitantes del hogar. De forma sistemática va acabando con la vida de cada uno de ellos y cuando ha terminado su brutal labor, prende fuego a las casas. La misma leyenda afirma que si invertimos la posición original de algunos de los cuadros podemos observar cómo de forma subliminal se dibuja una representación del demonio. Una de las obras más conocidas de esta serie de 28 cuadros es aquel retrato del niño a quien se conoce con el nombre de Don Bonilo, y sobre el cual se teje una segunda versión del mismo misterio. Las referencias que se conocen de la misma parten de un tal George Mallory, un misterioso profesor jubilado aficionado al ocultismo que aseguró que en el año de 1995 se había encontrado al pintor de los famosos cuadros. Se llamaba Francois Seville y tenía en Madrid su residencia. Seville había conocido en el año de 1969 a un pequeño chico que merodeaba por las calles de la capital de España. Su semblante triste y sobre todo su mirada desorientada le habían llamado profundamente la atención, hasta el punto de que se convirtió en modelo para el que sería el cuadro más emblemático y notorio del artista. También resultaba particularmente significativo otro rasgo de su personalidad. El niño nunca hablaba. Un sacerdote sostuvo que conocía la historia espeluznante del niño, cuyo nombre era Don Bonilo. Un terrible suceso le había cambiado la vida. Un atroz incendio había destrozado su casa. En el momento de los hechos estaba presente Bonilo, que observó aterrado cómo morían sus padres calcinados, envueltos en lenguas de llamas. A partir de entonces, cualquier edificio en el que se instalara el pequeño estaba condenado a desaparecer entre las llamas. El sacerdote recomendó a Seville que evitase mantener cualquier tipo de relación con el pequeño, pero la fascinación que despertó en él la extraña aura del muchacho le condujo a obviar dichas sugerencias. Seville inmortalizó la imagen de Don Bonilo en un cuadro. Muy pronto comenzaron los éxitos y las ventas, haciéndose el artista tremendamente rico, hasta que, en la cumbre de su triunfo, un extraño suceso truncó sus aspiraciones profesionales y personales. Como por arte de magia, el estudio de Seville comenzó a arder, quedando su trabajo de años reducido a cenizas y en la más absoluta miseria. Pocos años después volvió a tener noticias de ese nombre. Corría el año de 1976 y en Barcelona se produjo un gran accidente de tráfico. Un automóvil se empotró contra un muro y provocó un incendio que dejó irreconocible tanto el cadáver del conductor como el interior del coche. Todo, excepto una parte del permiso de conducir que permaneció intacto. Gracias a él se pudo saber que el fallecido tenía tan solo 19 años y su nombre, Don Bonilo.